Amada Iglesia, buen día. Es un gozo poder encontrarnos nuevamente y disponer nuestro corazón para las alabanzas y para también la exposición frente a la palabra del Señor. Lo maravilloso es tener corazones sensibles, expuestos a la palabra de Dios, porque de esta manera Él forma a Cristo en nosotros. Les invito en esta mañana a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 12 al 14. Primera Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Por mucho tiempo en mi vida, al leer esta porción, es como que me enfrentaba a un juego de palabras. Un juego de palabras repetitivas en donde encontramos que le escribe a los que son jóvenes, que le escribe a los que son niños y que le escribe a los que ya son más adultos. Hasta que pude entender el verdadero significado de esta expresión, y tiene que ver con la contextualización del pasaje. Gracias. La contextualización del pasaje es justamente, como lo venimos estudiando, el hecho de que Juan está alentando a los verdaderos creyentes, haciéndoles ver que no tienen que moverse detrás de las herejías de los gnósticos. Y la manera en la que Juan está alentando a los creyentes verdaderos es mostrándoles el verdadero resultado del Evangelio en ellos. En el párrafo anterior, él se había dedicado a mostrar que los verdaderos no tienen arrepentimiento, que los verdaderos no aman, que los que no son verdaderos no tienen arrepentimiento, que los que no son verdaderos no aman. Pero en este párrafo, Juan está enfocado a alentar a los que son verdaderos para ayudarlos a diferenciar entre la verdad y el error. Primero los llevó justamente a que vean las marcas
de la ausencia de Cristo en los gnósticos, pero ahora los lleva a que vean las evidencias de la vida verdadera en ellos. Y la manera en la que él lo hace es de esta forma: es mostrar que el que tiene vida sigue un cauce natural de madurez y de crecimiento. Y este párrafo tiene justamente este tema central. Es el apoyo espiritual del pastor Juan a los creyentes del primer siglo, haciéndoles notar que los que son verdaderos siguen un cauce natural de crecimiento. Y es por eso que el cauce natural de crecimiento es repetido por él en varias oportunidades. Le habla a niños, le habla a jóvenes y le habla a padres o más maduros. El sermón en esta mañana se titula Seguridad y consuelo para los verdaderos. El sermón contiene 5 puntos: una introducción. El punto número 2 se titula Seguridad a los que nacieron de nuevo y se extrae del versículo 12 del capítulo 2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El punto número 3 se titula Seguridad a los recién nacidos y se extrae del versículo 13, la última parte, que dice así: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. El punto número 4 se titula Seguridad para los jóvenes en Cristo y se extrae desde el versículo 13 y 14, que dice así: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y el punto número 5 se titula Seguridad para los maduros en la fe y se extrae del versículo 13 la primera parte y el 14 la primera parte, que dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y el versículo 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Juan, entonces, está llevando a los verdaderos creyentes a que vean que la salvación se manifiesta en un desarrollo natural de progreso en los que tienen vida. El pastor John MacArthur dice lo siguiente en relación a esto: una esencia de la vida es el crecimiento. Esto es verdad en el reino físico y en el reino espiritual. Así como las semillas vivas crecen hasta convertirse en plantas maduras y los bebés crecen hasta llegar a ser adultos maduros, así también los nuevos cristianos crecen en semejanza a Cristo. Al igual que el crecimiento físico, el crecimiento espiritual depende en última instancia del poder de Dios. Esta es una realidad inevitable porque para crecer hay que nacer. Y la realidad es que ningún muerto en delitos y pecados nace solo. Nadie se convierte porque quiere, ni se salva porque se le antoja. Es Dios que lo predetermina y es Él mismo quien lo llama.
Pero no podemos evitar la realidad de que aquel que ha nacido tiene también una responsabilidad humana para crecer. Todos los llamados bíblicos a la obediencia evidencian eso. Podemos cotejarlo, por ejemplo, cuando leemos en la palabra Filipenses 2:12 y nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo no está diciendo que nos ocupemos de nuestra salvación, porque no podemos. De eso se ha ocupado Dios. Y Él nos ha hecho nacer por gracia para que tengamos vida en Él. Pero sí nos pide que nos ocupemos en nuestra salvación, que es otra cosa muy distinta a que si dijese ocúpate de tu salvación. Es que te ocupes en la salvación. Y el ocuparse en la salvación a través de esta preposición en el griego, que es un locativo de esfera, es situarnos en la esfera de la salvación. O sea, ahí quiere decir, siendo ya salvo, teniendo ya vida, ocúpate de vivir como un hijo de luz, ocúpate de vivir como una persona que tiene vida. Pero entonces la palabra nos está llevando a ver que si bien el cauce natural de los que tienen vida, como Juan lo dice, es crecer, también nosotros tenemos responsabilidad para poder crecer de una manera proporcionada y sana. Pedro, acompañando el concepto de Pablo, dice lo siguiente en la segunda carta de Pedro 3:18: creced, con un imperativo en el griego, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Pablo vuelve a confirmar esto cuando le escribe a los de Éfeso y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todos estos versículos hablan de que si bien nacemos por gracia y por el poder soberano de Dios, hay una responsabilidad en nuestra etapa de madurez. Juan está enfocado en mostrarle a los creyentes que si ellos van en el ciclo normal de la madurez, es porque son distintos a los gnósticos, es porque el Evangelio ha dado resultado en ellos, es porque tienen vida por gracia y por eso pueden crecer. Les habla a los niños, les habla a los jóvenes y les habla a los más viejos. Pablo se encarga de afirmar en la palabra cuál es el fin último de este proceso de crecimiento espiritual. Y él dice, escribiendo la carta a los Filipenses, el capítulo 3 y versículo 14 y 15, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era un cristiano muy maduro, pero él atravesó todas las etapas. Él tuvo que nacer, él tuvo que ser un niño, él tuvo que pasar 14 años de instrucción, él tuvo que crecer en la doctrina y él tuvo que madurar. Y lo que Pablo mostraba es que en su orden natural de crecimiento, porque era un hijo verdadero de Dios, la meta es la gloria. Pablo comprendía que la meta que había que alcanzar era el premio del supremo llamamiento de Dios. Y el premio del supremo llamamiento de Dios es el que nos hace ser como Cristo Jesús. Juan reiteró esta misma verdad cuando escribió: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo leímos en el párrafo anterior. Ya que nosotros somos los que amamos al Señor, debemos permanecer buscando caminar en santidad. Como lo aclara el apóstol Pedro, no en ciertas áreas de nuestra vida, sino que Pedro dice
Lo debes hacer en toda tu manera de vivir. Y aquí quiero hacer un alto, mi amado hermano. En primer lugar, la palabra nos está llevando en este párrafo a considerar nuestra verdadera realidad. Si tuviese que hacerse un análisis por el médico espiritual perfecto, para ver si hay una evolución proporcionada y sana de tu vida, ¿cuál sería el resultado que arrojaría el examen? Por un momento, pensá cuando tenías, si eres padre, y si no, deben saber a los que van a ser padres que les va a tocar, cuando llevábamos a nuestros bebés al control y entrábamos a la sala en donde la pediatra lo atendía, cómo controlaba sus movimientos y cómo controlaba la longitud del crecimiento normal y su peso. Siempre está la balanza. Es que cuando la vida actúa, produce naturalmente crecimiento normal. Pero cuando se lleva un bebé y el pediatra mide y no crece, y en cambio de aumentar de peso baja, la luz amarilla comienza a titilar. Mamá, acá pasa algo, papá, acá pasa algo, vamos a hacer tal estudio, tal otro, y comienzan a buscar la motivación por la cual el crecimiento no es normal. Si el pediatra espiritual hoy te pusiese en la camilla, ¿qué indicación daría? Los años en que tú te asocias con el cristianismo, los años que tú dices tener de haber sido impactado por el Evangelio de Jesús, son proporcionales a la verdadera estatura y a tu verdadero peso en el reino de Dios. Si la respuesta es no, ¿cuál es la causa? Hay dos. O no hay vida, por eso no hay crecimiento. O no hay un verdadero compromiso con la alimentación sana. El punto 2 del sermón dice: aliento a los que nacieron de nuevo. El versículo 12 del capítulo 2 dice lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. La frase que resalta en esta expresión de Juan, una expresión de confirmación y aliento al pueblo de Dios en general, es: vuestros pecados han sido perdonados. Esta expresión indica la mayor evidencia de que eran verdaderos. Todos los que han atravesado el perdón de sus pecados forman parte inevitablemente del pueblo de Dios. Juan entonces se refiere a los hijitos como al pueblo de Dios en general. Es por eso que al escribir este párrafo, él dice: os escribo, y también dice: os he escrito a vosotros, hijitos. Con el propósito de afirmar o dar énfasis al hecho de que los únicos que deben recibir o que pueden recibir esta enseñanza son su auditorio, los que nacieron de nuevo. Por eso dice: os he escrito. Es como, es algo para ustedes. Les escribo, es para ustedes. No es para ellos que se dicen tener vida y no la tienen,
que se dicen tener contacto con la deidad y no lo tienen, porque no tienen arrepentimiento, porque no pidieron perdón por sus pecados, esos, los gnósticos, los que no aman a los hermanos, no tienen parte en el mensaje este, pero ustedes sí. Entonces, esta primer frase del versículo 12 es un indicador al pueblo de Dios de que ellos son hijitos porque tienen vida y son los que reciben ese mensaje. Pero Él les dice, si hay algo que les ha dado entrada al pueblo de Dios y que les da derecho de recibir mi mensaje, es que sus pecados han sido perdonados, cosa que no experimentaban los otros. La palabra que se traduce hijitos acá, y hay que entender el juego de palabras aparente que tiene el párrafo, al analizarlo en el lenguaje original resaltan las diferencias. Y entonces en esta línea del versículo 12, cuando Juan se refiere a hijitos, la palabra que utiliza es tecnia, y que significa realmente nacidos, pero habla de una descendencia en sentido general. La palabra tecnia no entrega relación cronológica, no habla de edad, no habla de un hijito porque es pequeño, habla de ser un hijo porque nació de nuevo. Y ese es el énfasis de la línea allí. Por eso es que es un aliento general a los que nacen de nuevo porque sus pecados han sido perdonados. Este término comúnmente lo usa Juan para referirse a los creyentes en general. Y si usted es tan amable, vuelva en el capítulo 2 al versículo 1 y veamos el contexto cercano, cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es el mismo sentido, es la misma expresión, tecnia, y habla del creyente, el que ha nacido de nuevo, pero de manera general. Por eso son hijos, hijitos. El versículo 28, contexto cercano posterior, dice así, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Pero si vamos a un contexto cercano también de la misma carta, el capítulo 3 y el versículo 7, Juan vuelve a usar la misma expresión y dice, hijitos, nadie os engañe. En el versículo 18 del capítulo 3 de la misma carta de Juan dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Todos estos textos son con el término tecnia. Y todos se refieren a los que nacieron de nuevo de manera general. No hay cronología aquí, hay nuevo nacimiento. En 1 Juan capítulo 4, el versículo 4 nos dice lo siguiente, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y en el capítulo 5, el versículo 21, Juan vuelve a usar la misma expresión, ya finalizando la carta, y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La expresión tecnia recorre toda la carta y se refiere a los que nacieron de nuevo porque sus pecados han sido perdonados. Y a estos es que Él les entrega este mensaje de seguridad. Ustedes son verdaderos porque son hijos y han nacido de nuevo porque sus pecados fueron perdonados por Él. Mediante este término, Juan estaba enfocado en alentar a todos los que lamentan su condición pecaminosa. De manera constante y permanente en la vida, los verdaderos lamentan su condición pecaminosa. El arrepentimiento es una manifestación constante de la vida cristiana.
No solamente es la puerta de ingreso a ella, es la vida cristiana el verdadero llanto por la condición pecaminosa. Cuando el Señor enseñó esto, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No dice los que lloraron, son los que lloran. Esta es la marca de los que están en el reino. Es la verdadera actitud de rechazo constante frente al pecado. ¿Por qué? Porque se han arrepentido. Y Juan está haciendo hincapié en esto, los está alentando y les está diciendo: hijitos, esto es para ustedes. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Relájense, disfruten que el Evangelio ha dado resultado en ustedes. Ustedes son hijos porque han lamentado su pecado, porque se han arrepentido y han sido perdonados. Por eso lo son. Él les escribe cuando dice: hijitos, los pecados de ustedes han sido perdonados. Les escribe no solamente a los que permanentemente lloran su pecado, sino a todos los que han confiado en Jesús como su Señor y su Salvador. Para que Él les pueda llamar hijitos, han confiado en que Jesús es el que perdona, en que la obra de Cristo en la cruz es la que ha pagado esa deuda. Ellos han confiado en Jesús, como Pablo y Silas llevaron al carcelero de Filipos a que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo, cuando él les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, debes creer en Jesucristo y de esta manera serás salvo tú y tu casa. Juan encierra en esta expresión el trayecto de un evangelio verdadero que ha dado un resultado de vida eterna. Y les está diciendo a ellos: diferénciense del error de los que dicen ser y no son. Ustedes son. ¿Pero por qué son? Son hijos, y son hijos porque sus pecados han sido perdonados. Él les escribe alentando a todos los que tienen vidas transformadas por el Espíritu Santo, porque esta es la verdad del Evangelio. Para poder lamentar el pecado, para poder creer en Jesús, debe inevitablemente haber habido una regeneración del Espíritu de Dios. Eso es lo que Pablo escribe a Tito en el capítulo 3 y el versículo 5, cuando nos dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él les escribe a los hijos verdaderos porque son todos los que viven en obediencia a la palabra de Dios. El que lamenta su pecado, el que se ha arrepentido del pecado lamentándolo, y el que ha puesto su fe en Jesús porque es la fe que recibió del Espíritu, es el que ha sido regenerado por el Espíritu. Y este que ha sido regenerado es el que obedece la palabra. Juan les escribe a estos, a los verdaderos, a los que viven en la obediencia a la palabra, como Pablo les escribe en Romanos capítulo 6 y versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Él les habla y alienta a todos los que por tener vida real en Él experimentan y practican un sincero amor de Dios entre ellos. Eso es lo que Pedro dice en la primera carta, el capítulo 1 y el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Esta es la realidad de la persona a la cual le han sido perdonados sus pecados. Lamenta permanentemente el pecado. Su fe está anclada en Jesús como su Salvador y su Señor. Es regenerado por el Espíritu Santo. Es una persona naturalmente obediente a la palabra y es una persona que naturalmente ama a los que son de Cristo. Juan confirma a los verdaderos y les muestra la gran diferencia que hay para con los que son gnósticos. Pero Juan aclara algo al terminar el mensaje, en realidad a este punto. Y él dice, los pecados de ustedes, hijitos, han sido perdonados por su nombre. Y si hay algo que Juan usa para confirmar la evidencia de la vida en ellos y alentarlos, es esta expresión. Los pecados de ustedes han sido perdonados por su nombre. Esta expresión indica la verdadera motivación de ese perdón. La verdadera motivación de ese perdón es la gloria del nombre del que perdona. Es por su nombre. Por la gloria de su nombre es que Él nos perdonó. John MacArthur dice en relación a esto, Dios perdona a los pecadores debido a que le complace glorificar su nombre por medio de la manifestación de su sobreabundante gracia, misericordia y poder. Como aquellos a quienes se les ha concedido el don del perdón, los creyentes siempre alaban y magnifican a Dios. Este es el propósito. Es por su nombre. Y es para hacernos adoradores de su nombre y de su persona por el perdón que hemos recibido. Entonces Juan está alentándoles a ellos a que vean que la verdadera comunión, el verdadero contacto, el verdadero conocimiento de Dios solo lo experimentan los hijitos que han sido perdonados por su nombre. Y de esta manera el Señor lleva a esos perdonados por su nombre a que durante toda la vida estén ligados a una adoración permanente por haber sido perdonados. Esto es el sentir de allí del párrafo cuando dice, por su nombre. Es por la gloria de su nombre que Él te perdona, para que tú le adores toda tu vida. Y quiero llevar a la iglesia la reflexión y preguntarte lo siguiente: ¿has experimentado el perdón de tus pecados? Arranquemos por allí. Si hay un análisis en la vida de crecimiento, ¿qué diría el pediatra espiritual? Uno de los índices que se revisaría en la vida espiritual de esa persona es contestar este cuestionario. Bueno, vamos a investigar por qué no hay crecimiento. ¿Has experimentado el perdón de tus pecados? En segundo lugar, ¿permanentemente lloro esa condición? ¿O me da igual vivir en el pecado, vivir en la santidad? ¿Es Jesús realmente hoy tu Señor y Salvador? Y no, yo no sé hoy, pero me acuerdo una vez que tuve una experiencia por allá, en un campamento, en un retiro. Hoy Jesús es tu Señor y Salvador. ¿Has dejado de ser lo que eras antes? Es decir, ¿ha habido una transformación por la regeneración del Espíritu? ¿Hay una evidencia de un cambio de patrón de conducta?
En quinto lugar, ¿la obediencia tuya a la palabra es por presión o por naturaleza? En sexto lugar, ¿el amor por un creyente es impulsado por un patrón grupal? ¿O te nace por el Espíritu de manera natural? Si estas 6 respuestas son positivas, puedes gozarte porque Juan te escribió a ti. Me escribió a mí. Pero si no hay respuestas positivas, puede haber un índice amoroso y celestial que indique por qué la edad espiritual es avanzada y el tamaño del bebé es muy pequeño. Recuerdo cuando era niño, me llevaron a visitar un lugar en donde había personas que padecían esto. Tenían mucho tiempo de vida física, pero estaban en una cuna sin haber crecido. Y era tremendo ver eso. Tremendo ver un ser humano que tenía tantos años, pero el aspecto era como el aspecto de un bebé. Así somos vistos cuando por mucho tiempo decimos ser de Jesús, pero nuestro aspecto es el de niños. Dejo de ir a la iglesia porque el hermano me miró mal. Cuando yo pasé por esta vereda, él se cruzó por la otra. A mí no me saludó, él no me quiere, ella no me quiere. Cuando el enfoque de la vida no es Cristo, la edad está fuera de sincronía con el verdadero desarrollo. Somos llamados a vivir una vida de verdadera madurez en Jesús. Y Él les está hablando al pueblo de Dios en general y les está diciendo, esto les ha pasado a ustedes. Han sido perdonados sus pecados, lloraron su condición, el Espíritu los ha regenerado, la fe fue puesta en Jesús, tienen una obediencia natural a la palabra y tienen amor que les nace de adentro sin que nadie los obligue. Ustedes son hijos, ellos no. ¿Esa es tu verdad? ¿Es tu realidad? Si esa es tu realidad, Juan me escribió a mí y te escribió a ti. Punto número 3, aliento para los recién nacidos. El versículo 13 en una de sus partes dice lo siguiente y te pido que lo cotejes. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El tercer punto se titula aliento para los recién nacidos. Y aparentemente habría un juego de palabras, pero ¿cómo? Recién les estuvo hablando a los hijitos y era en general. Ahora les habla a los hijitos y son los recién nacidos. ¿Cómo es esto? El término traducido hijitos en el versículo 3 es distinto al término traducido hijitos en el versículo 12. Mientras que en el versículo 12 la expresión es tecnia y habla de una descendencia sin cronología, el término del versículo 3 es paidía. Y sí habla de cronología. Acá se refiere a los niñitos pequeños. De ahí la palabra paidobautismo. Entonces está hablando Juan a los que son muy niños, recién nacidos. Juan aquí es más específico.
Juan habla de los paidos, los muy pequeños, los que recién nacen. Y él les dice claramente lo que acabamos de leer. Yo les escribo a ustedes que recién nacen, que están mamando todavía, los bebés, porque han conocido al Padre. Es que cuando uno nace, lo primero que hace es tener el contacto justamente con el progenitor. Estos niños pequeños a los cuales se refiere la palabra paidía son los que están todavía bajo una instrucción paternal, son los hijitos. Pero por estar en esta época natural, almacenando el conocimiento y siendo instruidos, todavía son personas que ignoran muchas verdades, muchas doctrinas, que por eso son inmaduros y que están en necesidad de cuidado y de guía por parte de su padre, porque son los recién nacidos. Los hijos espirituales para Juan son justamente estos, los que han conocido al Padre, o sea, han tenido el primer impacto con el que una persona que nace se enfrenta. Me hace recordar cuando el que nace, y esto lo aplican los médicos, ¿no? Ponen al bebé en la panza de su mamá, para que el contacto que experimente el bebé en el tiempo de la gestación lo vincule, hay una relación, una conexión madre-hijo, y entonces ponen al bebé en la panza de su mamá. Y el bebé, está eso estudiado, percibe los latidos y se relaja, es su ambiente, es de donde él sale, y eso le hace bien. Y mucho mejor si el papá después lo toma y le da un beso, porque es el que le habló cuando estaba en la panza de la madre. Juan está teniendo este concepto. Ustedes han conocido al Padre porque nacieron de nuevo. Es la primera etapa, el primer contacto. Han experimentado estos paidos, han experimentado la gracia soberana de poder conocer la salvación de Dios, pero aún no han madurado en un conocimiento más profundo que viene con el comer la carne espiritual de la claridad de la sana doctrina. Tal como lo expresa el escritor a los Hebreos cuando dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor a los Hebreos está puesto aquí como ese médico pediatra que está viendo que el tiempo de vida de ese niño no condice con su verdadero progreso en crecimiento. Juan les está hablando a los recién nacidos y les está diciendo: ustedes nacieron. Les hablo a ustedes porque son bebés, han nacido. ¿Y saben por qué han nacido? Porque conocen al Padre. Y esto es todo un toque hacia, obviamente, y si usted va siguiendo el estudio, hacia la herejía gnóstica, donde ellos hablaban de que conocían la deidad por la iluminación. Juan les dice: no, ustedes son paidos, recién nacidos, porque conocieron al Padre. No obstante, mis amados, hay una parte que estos niños deben aportar. Y no es quedarse de por vida en ese embelesamiento del primer contacto con la persona de Dios. Los niños espirituales son aquellos que por la ignorancia de la sana doctrina son altamente susceptibles al engaño y al error de las falsas doctrinas. Juan lo que está haciendo es tratar de evitar que estos paidos caigan en ese problema. Entonces, como también son susceptibles a debilidades,
porque se ven motivados a la carne y a satisfacer sus deseos. Cuando un bebé nace, su vida está abocada plenamente a la satisfacción de sus necesidades. Por eso es que hay una analogía entre la vida humana y la vida espiritual. Y tienen una vida como dependiente y muy egocéntrica. Si quiere leche, lloran desesperadamente. Yo me acuerdo cuando criábamos los más chicos, ¿no? Y dormíamos con un ojo abierto y el otro cerrado, ¿no? En la cuna al lado de la cama grande. Hacían ¡guau! Y saltábamos los dos. Mi señora por un lado y yo por el otro. A ver quién le hacía la mamadera primero. Es que hay que satisfacer esa necesidad. Tenían hambre. Cada 3 horas, un reloj. Pero solo viven para esa necesidad. Y eso está bien en esa etapa. Ahora, ¿tú verías bien a una persona de 20 años tirada en un Moisés gritando por una mamadera? Barbudo, ya grande, que calza 40. Así se ve nuestra vida espiritual, porque nos quedamos en ese tiempo. Cuando no profundizamos más allá del contacto con Dios. Y nos quedamos en el contacto con Dios. Yo soy creyente. Como me dijo una vez uno, usted no se preocupe, pastor. A mí no me importa ni ejercitar el ministerio, ni el don, ni el compromiso con el reino, ni la iglesia, porque la palabra dice que yo voy a ser salvo así como por fuego. Le digo, mira, si vos querés negociar así con Dios, lo más seguro es que vos de la salvación no tengas nada. Revisá si Cristo está en vos. Otros dicen, yo soy salvo, estoy seguro que soy salvo. Así que yo me voy a dedicar a lo mío, las cosas del reino del Señor y el ejercicio de mi don vendrán después. El leer la palabra es para otras personas. Yo la verdad no me gusta leer. Por ahí me pongo algún audiolibro, por ahí me pongo a ver alguna predicación y te entran a nombrar la lista de los famosos. Y hermanos muy dotados que bendicen mucho con su predicación, a mí me han hecho mucho bien. El punto es que no podés quedarte de por vida en el primer contacto, porque nunca vas a salir de ser un paido, un niño, un hijito. Los niños espirituales, por otra parte, son incapaces de discernir entre lo bueno y entre lo malo. Los niños espirituales, esos paidos, buscan asociarse y hallar su identidad refugiándose en los cristianos de reconocimiento. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 3, encontramos que Pablo les habla a los corintios y les dice, ustedes son niños en Cristo. Y más arriba dice, porque algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Los niños espirituales, los que se quedaron siendo paidos, tienen esta marca. Son sensibles a la confusión de la doctrina. Están permanentemente en el egocentrismo de buscar que la iglesia les satisfaga sus necesidades. Vienen al templo a recibir como una especie de medicina que les dure una semana y luego se olvidan que hay una Biblia, se olvidan que hay un compromiso, se olvidan que hay un reino, se olvidan que hay una labor. Son niños. Solo están en la cuna abriendo la boca para que el biberón, la mamadera, como lo digan en tu país, entre en su boca y satisfaga su necesidad. Juan les está hablando a los niños porque tuvieron el primer contacto, pero los está llevando a que entiendan que el gran peligro es ser confundidos porque todavía son bebés. Y el llamado en esta mañana es que no debemos quedarnos en la cuna. Y tú dices, pero eso que dices de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos,
yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Esto era de los cristianos de antes. Está en la carta a los Corintios, es una cuestión cultural, como por ahí dicen. Sin embargo, te pones a ver el pueblo de Dios y encontrás a la mayoría de los creyentes. Yo soy de Sproul, yo soy de MacArthur, yo soy de Juan Manuel Vaz, yo soy de Núñez, yo soy de Michelén. No es que no nos haga bien. ¿A quién no le hace bien una predicación de esos gigantes del púlpito? Pero no me refiero a ellos. Me refiero al que encuentra su identidad en un hombre y no en Cristo. Es un niño. Dios les dé 500 años, utilizo una exageración, y que vivan mucho para seguir bendiciendo tanto al pueblo de Dios. Si hay un punto en el que mi vida espiritual hizo un quiebre, fue cuando estuve sentado escuchando a John MacArthur en Grace, una predicación de él que habló del señorío de Cristo, y cuando comenzó a hablar, lo único que de mi corazón brotó fue lágrimas y lágrimas y lágrimas. Ahí mi vida espiritual hizo un quiebre. No me refiero a los gigantes que Dios levantó para bendecir a su pueblo. Me refiero a los que quedan prendidos en la mamadera y se identifican con hombres y no con Jesús. Tú tienes una identidad. Dios te ha llamado para mostrar a Cristo a vos con nombre y apellido. No podés quedarte en la cuna espiritual, embelesado por el contacto de Dios. Tampoco debes seguir tu carrera espiritual toda tu vida detrás de la identidad de los grandes. Tú tienes una responsabilidad, tú tienes un llamado, tú tienes un don, tú tienes una responsabilidad a inquirir en la palabra, en la doctrina y a poner en práctica tu llamado para glorificar al Señor. Juan le está aportando a los nuevos creyentes la firmeza y la convicción de que ellos son verdaderos porque han conocido al Padre. Y de esta manera los fortalece para que no caigan detrás del error de los herejes gnósticos. Pero yo llevo a la iglesia a la reflexión en esta mañana. ¿Quieres conocer si eres un niño en Cristo? Respóndete esto. ¿Vives aún detrás de la satisfacción de los deseos de la carne? ¿Llevas una vida egocéntrica concentrada solamente en buscar algo que te dé un motivo nuevo para vivir hoy? La pasión de algo que me haga sentir vivo. ¿No es Cristo el que lo llena todo? ¿Aún eres niño? ¿Frecuentemente pretendes encontrar tu identidad cristiana exaltando a ídolos evangélicos? ¿Te tienta seguir otra enseñanza que no sea la de la doctrina del Evangelio? Frente a una invitación a practicar algo, ¿eres verdaderamente sabio en elegir lo bueno y desechar lo malo? Si las respuestas son positivas, has salido de la cuna. Si las respuestas son negativas, ten cuidado, mi amigo, no te ahogues con el biberón. En cuarto lugar, aliento para los jóvenes en Cristo. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esto se encuentra en 1 Juan 2, la segunda mitad del versículo 13 y la segunda mitad del versículo 14, lo puedes cotejar. Os escribo a vosotros jóvenes, ya él pasa al consejo de alguien que ha recorrido un poquito más en la carrera de crecimiento, porque habéis vencido al maligno, porque les he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Este es el identificativo de que han salido de la cuna.
John MacArthur dice lo siguiente en relación a esto: la segunda etapa del crecimiento espiritual lleva a los creyentes de un énfasis en la relación básica a un énfasis en la revelación bíblica. Este es el punto de inflexión entre ser un paido a ser un joven. Lo vuelvo a leer. La segunda etapa del crecimiento espiritual lleva a los creyentes de un énfasis en la relación básica a un énfasis en la revelación bíblica. Y esto marca la diferencia entre un niño espiritual y un joven espiritual. Los jóvenes espirituales son los que no se quedan detenidos en la relación del conocimiento básico de Dios, sino que están interesados y enfocados en la claridad y profundidad de la doctrina. ¿Qué dice Dios? Ya lo conocí, quiero saber cómo glorificarle. Ya lo conocí, quiero saber lo que Él revela. Los jóvenes espirituales se caracterizan por una comprensión de la doctrina bíblica. Por eso es tan tremendo y tan triste hablar con personas de 20, 30 años dentro de una iglesia que no saben por qué toman la cena del Señor, que no entienden por qué se bautizaron, que nunca lograron identificar para qué los quiere el Señor en su reino y que no saben diferenciar entre justificación, propiciación, salvación, perdón, arrepentimiento. No lo saben. Están en la cuna. Y si tienen vida, se están ahogando con el biberón. Han permanecido en el círculo de confort, en aquel en donde teniendo al que les provee la leche, no la quieren soltar. No son responsables en su carrera de crecimiento. Los jóvenes espirituales son los que poseen una filosofía bíblica de la vida. Si tú ves la vida como te la está mostrando el televisor, la pantalla, la propaganda televisiva, Hollywood, los manipuladores financieros, tú no has madurado en Cristo. Si yo veo la vida como me lo intenta imponer la cultura impía del momento, no he madurado en Jesús. Pero si mi filosofía de vida es la Biblia, yo soy un joven en Cristo. ¿Qué quiere decir que la filosofía bíblica de la vida sea la Biblia? Es que ves la vida según la Biblia y no según la cultura impía. Los jóvenes espirituales tienen su teología bien comprendida y afirmada. Saben el recorrido del panorama bíblico. Saben encontrar a Jesús en toda la Escritura. Entienden el propósito de la persona de Cristo en el plan de Dios. Comprenden su vínculo con Cristo, los alcances de la salvación. Tienen en claro el propósito para el cual fueron escogidos y llamados. Y no solamente lo comprenden y lo afirman, sino que porque son jóvenes lo practican. Los jóvenes espirituales manifiestan un amor maduro por la verdad y un deseo ardiente por proclamarla y defenderla. Y es por eso que Juan dice: en ustedes permanece la palabra de Dios. Por eso son jóvenes. Es que por la luz de la palabra ellos pueden rechazar el engaño del diablo, que busca separarlos de la verdad. La reflexión para la iglesia es:
¿Tú te consideras un joven en Cristo o un niño en Cristo? ¿Cuál es tu vínculo con la Biblia? Mira, hermano, mi vínculo con la Biblia es leerla. ¿Está bien? Así se empieza. El problema es que cuando nuestro vínculo con la Biblia queda en leerla y nada más, se deforma nuestro crecimiento. ¿Cuál es el grado en que tu visión de la vida es la Biblia? Es el grado de madurez. Es tu firme propuesta a aplicar la verdad de la Biblia para modelar, por más que te duela, un patrón de conducta pecaminoso. Eso hace un joven. Si la respuesta es positiva, es que eres joven. Si la respuesta es negativa, aún estamos en la cuna. Por último y para terminar, el punto número 5 es seguridad para los maduros. Y se extrae desde el versículo 13 la primera parte y el 14 la primera parte, cuando dice la palabra: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y parece otro juego de palabras entre hijo e hijo. Pero es que aquí el conocimiento es un conocimiento que es experiencial y práctico. No es el conocimiento del primer contacto, es el conocimiento de la comprobación. Una cosa es que tú digas, yo conozco a alguien porque lo vi cruzar por la vereda. Otra cosa es que tú digas, yo conozco a alguien porque trabajé 10 años con él. Si hay alguien que puede decir que a mí me conoce, es mi mamá y mi esposa. Y mis hijos, pero no tanto como mi mamá y mi esposa. No se les pasa una, ¿no? Y está bien que sea así. Pero ese conocimiento no es un conocimiento como el conocimiento que tenemos del primer contacto. ¿Conoces a tal persona? Y sí, la vi, por ahí estaba vestido. Y conocés su cara, y sí, su cara era trigueña, tiene el pelo rubio, tiene los ojos alargados, tiene... Pero si yo te digo que conozco a esa persona porque convivo hace 31 años con ella, es porque la conozco. Esa es la expresión de Juan, que parece ser un juego de palabras, pero que tiene una connotación profunda y que por eso a esos creyentes él los llama padres. La expresión es ginosca, es saber algo por asimilación del conocimiento. Es cuando el conocimiento de primera instancia se ha adherido por práctica a la vida y ha provocado una asimilación de ese conocimiento que te ha llevado a entender de manera profunda con qué persona estás tratando. Y esos son los maduros en Cristo. Tú logras ver al Señor cada mañana por su palabra, logras llorar el pecado cada mañana cuando quieres parecerte más a Jesús. Y te das cuenta que eres una persona que todavía engaña, que todavía finge, que todavía envidia, que todavía tiene rencor, que todavía tiene maldad. Eso es conocer. Esos son los que son padres. Esos son los que maduraron. Los que no se quedaron con el primer contacto. Los que pasan su corazón por el carácter de Dios y lloran cuando no lo pueden copiar. Jesús desea que los creyentes conozcan a Dios. No porque se enteraron de que Cristo es el Salvador solamente o porque Él escoge y salva, sino que lo conozcan en su misericordia, en su santidad, en su compasión, en su justicia, en su rectitud, en su paciencia.
no de una manera superficial, no en un sentido académico y teológico, sino con una intimidad sobrenatural. Esa intimidad sobrenatural es la que Él provoca cuando estamos a solas con Él. Es una obra de revelación de la persona de Dios que el Espíritu Santo hace por medio de su palabra en los que comen Biblia para crecer. No se quedan en la cuna, quieren ser jóvenes y quieren ser padres para guiar a otros. Y mi pregunta de reflexión para terminar es esta: ¿estás abocado a que el carácter de Dios controle tu vida práctica? Una pregunta que frecuentemente marca mi vida es: ¿mi experiencia con el Señor verdaderamente marca a mis hijos, a mi esposa? ¿Cuántas veces debo arrepentirme por esto? Es que quiero llegar a ser un padre para ellos. Yo quiero llegar a ser un padre para ustedes. Padre es el que ya puede guiar a otro a caminar en Jesús. ¿Por qué? Porque no se quedó con el primer contacto. Ha pasado por la juventud de toda una profundización bíblica. Y ahora está en la asimilación del carácter de Dios por práctica, modelando su vida y su conducta al carácter de Dios. Por eso puede agarrar a otros y llevarlos a caminar con Él para glorificar a Dios. Esto es ser padres. Y Él les escribe a los padres, porque estos son los que vencen a Satanás. No se dejan enredar en el error y lo pueden hacer porque la palabra no ha sido escuchada y dejada. La palabra ha permanecido en ellos. Por eso son padres. En esta mañana quiero llamar a la reflexión en el auditorio. Si es que hay alguna persona que todavía no es hijo, porque no ha nacido de nuevo, porque se conserva de manera rebelde en sus pecados y no ha pedido perdón al Señor, no ha atravesado el arrepentimiento, por eso no tiene vida y por eso no puede crecer, no puede madurar en el amor, no puede madurar en el perdón, no puede madurar en la paz, no puede madurar en la seguridad de la vida eterna. ¿Por qué? Porque aún no te has arrepentido. Mi llamado es: ven a Jesús. Él es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Pide perdón por tu pecado. Se comienza a ser niño cuando se nace, y se nace cuando te arrepientes y pides perdón. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te adoramos a ti. Nos postramos ante ti. Deseamos que tú, Señor, te glorifiques por ella y que tu iglesia pueda glorificar tu nombre, atravesando las etapas naturales del crecimiento, el ser muy bebés, el ser jóvenes y llegar a ser padres, por el conocimiento profundo de tu persona aplicada a nuestra manera de vivir. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.